Buenas tardes, tengan todos, estimados estudiantes que están presentes en esta charla de capacitación. Gracias a la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA, la oportunidad que nos da de llevar este y otros temas tan importantes en el agro nacional e internacional. Y también agradecemos a CENAF, quien ha coordinado con todos los institutos y colegios bajo su metodología ENCA a nivel nacional, esperando pues que sea totalmente del agrado de todos. Nuevamente, hoy tenemos como expositor al ingeniero Cristian Rossi, quien tendrá una información muy importante para ustedes y la cual esperamos que pues también tengan o coloquen, perdón, cualquier pregunta en la bandeja de preguntas y respuestas para que al finalizar su ponencia les demos seguimiento y así poder contestar todas las dudas o inquietudes que se puedan dar. Sean bienvenidos y estaremos aquí atentos. Buenas tardes, Cristian. El tiempo es tuyo. Muy buenas tardes a todos. Es un gran gusto estar con ustedes esta tarde para tratar el tema tratados internacionales en plaguicidas. Es una información muy importante para comprender todos los mecanismos que rigen o que establecen normas para el buen funcionamiento a nivel internacional de las normativas y de las regulaciones que se utilizan cuando se trabaja con productos para la protección de cultivos. Entonces vamos a ir tratando estos temas poquito a poco para que ustedes vayan conociendo este mundo. Es importante mencionarles que en la gremial este es uno de los temas que está a mi cargo. Y si tienen dudas, preguntas, comentarios, por favor, al final de la presentación, como ya lo indicó el ingeniero Franco, pueden hacer estas preguntas y con mucho gusto las vamos a contestar. Así es que sin más, como siempre en la metodología, voy a apagar mi cámara para tener una mejor señal con ustedes y voy a proceder a colocar el puntero para guiar la presentación. Así es que por cualquier cosa, les recuerdo tomar nota, apuntar sus preguntas y al final pues hacemos los comentarios. Bueno, estamos listos para empezar. Como mencioné hace un momento, es muy importante entender qué significa esto de tratados internacionales en plaguicidas o en sustancias que se utilizan para la protección vegetal. ¿Y cuál es el contenido de esta exposición? Bueno, vamos a hablar del Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas que fue emitido por la FAO y la OMS. Estas dos organizaciones, estos dos organismos dependen de Naciones Unidas, como ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y se encargan de mantener este Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas y de muchas otras cosas más que tienen que ver con la salud de la población y también con el ambiente. Además, vamos a hablar un poco del Convenio de Róterdam, del Convenio de Estocolmo, del Convenio de Basilea. Estos tres, que son los principales que se utilizan para normar, controlar, regular, informar, sobre todo en el uso de compuestos y de productos que en algún momento pueden causar algún daño a la salud o al ambiente, estos convenios establecen procedimientos que se acuerdan por consenso a nivel internacional con todas las partes, con los miembros, los países que que tienen aceptados estos convenios y que por supuesto son miembros de la ONU, o sea, de Naciones Unidas, y están dispuestos a respetar estas disposiciones. Entonces, sin más, pues vamos a empezar por el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas de la FAO y de la OMS. Como ven inmediatamente, pues aparece aquí una foto de la carátula del documento, el cual ustedes pueden bajar en internet
si ponen Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas y le ponen todavía FAO o MS, inmediatamente los va a dejar descargar el documento, es un PDF, y que normalmente pues está siendo revisado y está siendo actualizado. Así es que es muy importante tener la última versión del documento. ¿Y ese documento qué tiene? Bueno, este código es el marco de referencia. Esto quiere decir que si yo tengo una duda o tengo alguna consulta o quiero saber cómo se hace o cómo se debería hacer el manejo de plaguicidas, voy y busco el código porque ahí están establecidos todos estos pasos. Y entonces todas las entidades públicas y privadas que están comprendidas o que trabajan en el marco de los plaguicidas, pues deberían consultar este documento. Y entonces hay que ver toda la parte de producción, la parte de regulación, la parte de manejo, y este nuevo código fue aprobado, para que ustedes sepan, en una conferencia de la FAO, o sea, de la organización que se encarga de la alimentación y de la seguridad alimentaria del planeta, en junio del 2013. Además de, ofrece estándares de conducta. Esto quiere decir que establece cómo debemos actuar cuando estamos trabajando con plaguicidas. Aquí está todos los, cómo se hacen los transportes, el manejo, las regulaciones, los estándares que hay que respetar. Además, sirve como referencia, como ya mencionamos, y es especialmente útil en aquellos lugares del mundo en donde las condiciones son inadecuadas. Esto quiere decir que donde existen problemas de comunicación, donde hay limitaciones de transporte, donde hay condiciones climáticas complejas, sobre todo en ellos es importante hacer la consulta del código. Porque muchos preguntan, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues ahí podemos ir a ver qué medidas son las que hay que tomar cuando tenemos esas condiciones complicadas o inadecuadas. Es voluntario y su implementación va a depender de los gobiernos, o sea, los gobiernos tienen que facilitar o tienen que velar porque este código se cumpla. Por la industria debe acogerse a todo este gran código para saber cómo actuar. Y además están todas las organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con la gestión o con el uso de plaguicidas. ¿Cuáles son los artículos importantes o cuáles son las partes que tenemos que revisar en ese código? O sea, las que definitivamente hay que revisar porque el código tiene un montón de capítulos. Bueno, la parte de los objetivos, la parte de los términos y definiciones, el manejo de plaguicidas, el ensayo de plaguicidas, o sea, la prueba de los plaguicidas, la reducción de los riesgos para la salud y el ambiente. Y además de los requisitos reglamentarios y técnicos, o sea, que todas las leyes, todos los documentos que norman el uso y toda la parte técnica, pues también está definida ahí en ese código para la gestión de plaguicidas. También se habla de disponibilidad y de uso, o sea, cómo debe facilitarse estos productos y cómo deben utilizarse de manera correcta. Cómo se hace la distribución y el comercio, o sea, se establece también cómo comercializar, cómo almacenar, qué información deben tener los plaguicidas para poderlos comercializar. Y también se habla un poco de lo que es el intercambio de información, cómo se debe de informar a los usuarios de los productos para que el uso sea el correcto y adecuado. Está también toda una parte de envasado, etiquetado, almacenamiento y disposición final. Y está también cómo se debe hacer la publicidad, o sea que ¿qué se puede decir cuando se está vendiendo un producto agroquímico? ¿Cómo debe estar armada la información
qué advertencias hay que hacer, en fin, todos esos aspectos. Y al final, pues también está el cumplimiento del código y el seguimiento de su aplicación. O sea, está también esa metodología de cómo ir cumpliendo cada una de todas estas partes y cómo dar ese seguimiento, esa asesoría para que se pueda aplicar todo lo que se establece en el código. Como ven, es un documento muy completo, es un documento que todos los que estamos involucrados con el uso de plaguicidas o sustancias que se utilizan para la protección vegetal, tenemos que tener en la mano. Tenemos que conocerlo y tenemos que poder orientar a las personas que no conocen este documento. Entonces, dentro de la parte de los objetivos, vamos a hacer una revisión rápida de los temas más importantes. Dentro de la parte de los objetivos está el establecer normas de conducta de carácter voluntario. El delimitar una base para establecer la legislación nacional. O sea que aquí están todos los elementos que le permiten a un gobierno hacer la legislación que tiene que ver con el uso de plaguicidas. Recordemos que los plaguicidas son sustancias de uso restringido y son sustancias que manejadas de una manera inadecuada pueden ser peligrosas. De hecho, todas las sustancias que existen en el mundo manejadas de una manera no responsable pueden ser peligrosas, pero estas tienen un poquito más de cuidado. Además de describir la responsabilidad compartida. O sea, que la responsabilidad compartida significa que todos los eslabones de uso, por ejemplo, el distribuidor, el usuario, el aplicador, pues están encadenados y tienen una responsabilidad compartida para no contaminar el ambiente, para no causar algún problema en una comunidad cercana, en fin, esa serie de situaciones. También plantear, o sea, otro de los objetivos es plantear la necesidad de esfuerzo de coordinación. Noten, la palabra coordinación quiere decir que de esta responsabilidad compartida también se necesita una coordinación para encadenar, por ejemplo, que exista una manera de recolectar todos los envases vacíos de plaguicidas, que se informe sobre lotes que están vencidos, que, en fin, todos los procedimientos deben estar coordinados. Y estimular la aplicación de prácticas comerciales responsables. O sea que todas las prácticas comerciales deben permitir un uso responsable de los productos. Además, también se debe asegurar que los plaguicidas se usen con eficacia y con eficiencia. Eficacia quiere decir, en este caso, que se utilicen para lo que son. Y eficiencia quiere decir que logren el objetivo, o sea, hacer cumplir con su misión, con su acción plaguicida, lo más alto posible en porcentaje. O sea, que se aproveche de buena manera cada uno de los productos. Además está el promover prácticas que disminuyan los riesgos. Esto significa que estamos obligados a capacitar, a informar, a dar ayuda técnica para hacer que los riesgos se disminuyan en el uso de los plaguicidas. Adoptar un enfoque de ciclo de vida. O sea que esto quiere decir que en el ciclo de vida, que actualmente se está utilizando mucho para proteger el ambiente, se tome en cuenta en que el producto, sus residuos, en los empaques y todo se aprovechen de manera adecuada para disminuir las emisiones y se reutilice todo lo que se pueda. Promover el manejo integrado de plagas, por supuesto, no es tomar un producto de esto, seguirlo aplicar como yo quiero o como yo creo que se utiliza, sino que se debe hacer una integración. Eso quiere decir que hay que tener un cronograma, saber exactamente la cantidad y dosis que debe aplicarse, cuándo, cómo y dónde, con qué equipo, en qué orden hay que hacer esto, qué enfermedades son o qué plagas son las que tengo para no aplicar un producto que no corresponde o uno que se va a desperdiciar. En fin, todo esto tiene que ver con este tema de manejo integrado de plagas. Promover participación e intercambio de información y acuerdos internacionales. O sea que los gobiernos están obligados a participar, mejor dicho, esto no es obligatorio, pero están motivados a participar en estos acuerdos internacionales
para el respeto mutuo entre los países. Con respecto al manejo de plaguicidas, que esto es el tema número 3, se establece que los gobiernos son los responsables de regular, por eso es que son los gobiernos, porque son los que emiten las leyes y los acuerdos, las normativas, la disponibilidad, la distribución y la utilización de los plaguicidas, de los productos de protección vegetal. Les recuerdo esto porque son productos restringidos, de uso restringido. No cualquiera puede utilizar estos productos. La industria deberá velar y cumplir las disposiciones del código. O sea, que como usuarios, la industria y los usuarios tenemos que aceptar y cumplir las disposiciones del código. Es importante mencionar aquí que si existe el código, se aplica lo que se toma en la parte legal, que el desconocimiento no es una causa justificada. O sea, que yo no puedo decir es que yo no sabía. Estoy obligado a revisar el código si soy un distribuidor, si soy un comercializador, si soy un usuario, si soy un técnico, estoy obligado a revisarlo. Y eso ya lo establece la ley del país, no necesariamente este código internacional, sino que la ley se ampara en el código y lo vuelve de uso obligatorio. La industria y los comerciantes deberán suministrar únicamente plaguicidas de calidad adecuada, o sea, que estén registrados, que se haya revisado la formulación, que estén envasados adecuadamente y sobre todo que estén etiquetados en forma apropiada. Recuerden que todas estas sustancias deben tener una etiqueta y un panfleto. El panfleto debe estar adicionado en la parte externa del recipiente, tiene que estar presente y tiene que estar bien explicado cómo utilizar con todas las clases de atención, con los pictogramas, con las dosis, con la forma, los cultivos a los cuales se va a aplicar el producto. Todo tiene que estar muy bien definido y se debe velar porque esto se mantenga así. Además de, la industria y los comerciantes deberán proveer con cada envase de plaguicida información, instrucciones y apoyo técnico. Tomen nota que si uno va a comprar un producto y no tiene etiqueta o está destapado o está adulterado o falta un panfleto, uno no debe comprar ese producto. Y además, como recordarán en la parte trasera de las etiquetas, en los cuerpos de las etiquetas, está el número de lote, la fecha de vencimiento y el registro. Si no aparece eso en las etiquetas, ustedes no deben comprar esos productos porque no son seguros. De repente y hay alguien que está vendiendo un producto que es más barato y que puede ser muy peligroso. Así es que tomen en cuenta eso y lo establece el Código Internacional, como ya lo estamos mencionando. Los gobiernos deberán alentar y velar y promover la investigación y desarrollo de alternativas que presenten riesgos menores a los plaguicidas existentes. Esto es obligación de los gobiernos, así es que si existe por ejemplo, en el caso de Guatemala, el MAGA establece que hay una forma mejor para hacer una aplicación de un plaguicida, tenemos que respetar esa disposición del MAGA como ente rector. Además, otro capítulo importante, reducción de riesgos para la salud y para el ambiente. Los gobiernos, en este caso, deberán implementar sistemas de registro y programas de vigilancia. O sea, sistemas de registro quiere decir que todos los productos que se comercializan en el país, que se usan, deben pasar por una inspección cuidadosa de presentar todos los certificados y la información que requiere el MAGA, y se hace un registro, o sea, se aprueba el uso en ciertos cultivos, en ciertas concentraciones y de ciertos productos específicamente, y se detalla en los panfletos y en las etiquetas. Y los programas de vigilancia se refieren a que el MAGA está obligado a velar porque los usos sean los correctos
y que no se abuse del uso de los plaguicidas. Los gobiernos y la industria, por otro lado, deberán capacitar a usuarios de plaguicidas y al personal de salud. O sea que esto que estamos haciendo nosotros con ustedes es parte del proceso de capacitación que se pide a las empresas y a los gobiernos para el perfecto, correcto uso de los productos, tanto para la salud de los vegetales como para la nutrición de los vegetales. Así es que con esto que ustedes están recibiendo, estamos cumpliendo este requisito. Además, esto es importante y está puesto bajo los gobiernos, pero tanto gobiernos como las empresas deben definir o enfocar a los usuarios que existen centros de información toxicológica. Esto quiere decir que con la información que damos por cualquier cuestión, cualquier problema o cualquier duda, podemos llamar a este centro de información toxicológica, que en el caso de Guatemala es el CIAT y que ya se ha mencionado en diferentes conferencias. En el CIAT se puede pedir también información y el CIAT lleva un control de qué información se pide, qué consultas se hacen para que la industria o los comerciantes puedan saber o puedan mejorar sus sistemas de comunicación. Y también se debe informar que los plaguicidas se vendan únicamente en lugares autorizados y separados de otras mercancías. O sea, yo no puedo ir a comprar un plaguicida en donde están vendiendo alimentos o donde se están vendiendo semillas. Tiene que estar separada la instalación. Además de, se debe promover el uso de equipo de protección, o sea, el EPP, en todo momento y concientizar a los usuarios que deben usarlo y la forma correcta de portar ese equipo de protección personal. El uso de formulaciones menos peligrosas y también aclarar que si se va a comprar un producto, averiguar para qué se va a utilizar y corregir si es que no es adecuado el uso. Y por supuesto, al final, la recolección y disposición final de los envases vacíos, que es otra de las grandes labores que hace Gremiagro, la gremial de proveedores de insumos agrícolas, está en este gran esfuerzo que se hace por recolectar todos estos envases utilizados y con triple lavado, y como ya conocen ustedes en todas las capacitaciones que se han compartido, lo volvemos a mencionar aquí porque es importante que se vele por esto. Por supuesto que también es importante adoptar normas técnicas para producción y comercialización segura. Y aquí vamos a ver todo lo que hay disponible. Y cuando hablamos de normas técnicas, vamos a ver las normas COGUANOR, que rigen, por ejemplo, a Guatemala, o están los RTCAs. Ahí está toda la información que tiene que ver con producción y comercialización segura. Y además, el uso también. Tomar todas las precauciones necesarias para proteger a los trabajadores, personas presentes, comunidades, vecinas y el ambiente. Observen que dice tomar todas las precauciones, no tomar precauciones, no, tomar todas. O sea que tenemos que investigar, enterarnos bien qué riesgos pueden estar presentes o se vayan a dar a la hora de que trabajemos con los plaguicidas, y entonces hay que tomar todas esas precauciones. Permítanme un momentito, voy a cerrar la ventana. Ok, con respecto al capítulo de disponibilidad y uso, es importante que recalquemos que se debe considerar el uso del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Esto es el SGA. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un ente regulador de nombres de clasificación, de control para los productos químicos. Esto quiere decir que están regulados en ese sistema y se debe consultar. Para cada producto agroquímico se tiene un número y ese número es como el DPI del producto que lo identifica y que tiene la información necesaria para el uso seguro del producto.
Y los gobiernos y la industria deben asegurar que todos los plaguicidas que se ponen a disposición del público sean envasados y etiquetados de forma correcta. O sea, que todo lo que nosotros vemos en las etiquetas y en los panfletos, que los envases sean adecuados, tiene que estar controlado. Entonces, si ustedes ven las etiquetas de los productos, como ya lo hemos mencionado, se requiere de un montón de información que debe estar colocada en el lugar correcto, con los colores correctos, con los pictogramas adecuados, con las referencias, los teléfonos, los procedimientos, las dosis y todo eso que ustedes ya han visto en las diferentes capacitaciones, tiene que velarse, y tanto gobiernos como industria deben velar porque esto se cumpla. Con respecto a la distribución del comercio, importante es mencionar que los gobiernos deben elaborar legislación, leyes y aplicar procedimientos para la concesión de los registros de productos y distribución. O sea, que el gobierno, el MAGA en el caso de Guatemala, es el que vela por esa concesión de registros, que aprueba que se utilice un producto en ciertas condiciones y cómo se debe hacer la correcta distribución para evitar problemas y riesgos. La industria, por otro lado, deberá adoptar medidas para asegurar que los plaguicidas comercializados se ajusten a las regulaciones nacionales e internacionales. En otras palabras, la industria debe de revisar todas las leyes, todas las regulaciones normativas que establece, en el caso de Guatemala, el MAGA, respetarlos y utilizarlos para comunicarse, para distribuir correctamente, para comercializar, para dar ayuda técnica a los usuarios. Y asegurar que las personas que venden plaguicidas tengan capacitación adecuada. Entonces, todas las personas que están en los agroservicios, por ejemplo, deben recibir capacitación y estar certificados. Tienen que tener un certificado que los acredita como personas responsables que son capaces de dar asesoría y ayuda a las personas que se acercan a comprar un producto para la protección vegetal. Poner a disposición una gama de tamaños y tipos de envases. Esto es importante hacérselos ver. ¿Por qué? Porque si yo tengo una área establecida, yo voy a comprar la cantidad requerida del plaguicida únicamente. No voy a comprar muchísima más cantidad porque los plaguicidas, al ser sustancias peligrosas, no deben almacenarse inadecuadamente o en grandes cantidades. Así es que debo hacer el cálculo de lo que voy a requerir para una aplicación y solo comprar ese producto. Por eso es que hay envases de 1 litro, hay envases de 1 galón, hay hasta toneles de 55 galones del producto formulado. ¿Por qué? Porque dependiendo del área, así va a ser el envase que yo voy a comprar. Se debe garantizar que los plaguicidas no se suministren sin registro. Esto era lo que les decía, que hay que ir a revisar las etiquetas de todos los productos a que tengan un registro y una fecha de vencimiento, un número de lote y toda la información que se necesita. El comprador debe evitar acumulación de inventario excesivo de plaguicidas. Era lo que les mencionaba anteriormente. Solo debo tener en mi bodega lo que voy a utilizar por aplicación por temporada. Nada más. Es que ahorita estaba barato un plaguicida, voy a comprar una gran cantidad y guardarla porque la voy a usar los años siguientes. Recuerden que un producto de este tipo tiene una fecha de vencimiento y dependiendo de las condiciones, la vida útil del producto puede disminuir y no se pueden aplicar productos vencidos. Así es que esto es importante tomarlo en cuenta. Con respecto al envasado, etiquetado, almacenamiento y disposición final, todos los envases de plaguicidas deben ir claramente etiquetados. No puedo comprar un producto que no tenga etiqueta y que no tenga panfleto, de acuerdo con las normas nacionales o regionales. Por eso es importante ver cómo es la normativa que hay que seguir para la etiqueta. Si yo veo, por ejemplo, que no está la composición, en este caso es esta información que está aquí, si no está, ese plaguicida o ese producto no está registrado y no corresponde. No lo debo utilizar porque es un producto inseguro.
Debe incluir símbolos y pictogramas adecuados. Si se recuerdan, al darle vuelta a los envases en las etiquetas y en los panfletos están los pictogramas, que es la información para las personas que no saben leer y escribir. Ahí están los dibujitos en donde yo puedo ver qué equipo tengo que usar, qué cuidados tengo que tener. Pero de todas maneras, es importantísimo orientar a esa persona, explicarle cómo debe hacer, cómo debe realizar un uso correcto de los productos que está comprando. Deben estar en el idioma oficial. No se vale ir a comprar un producto que tenga una etiqueta en inglés o en ruso o en francés o en italiano. No es posible comercializarla en Guatemala, en el caso de los insecticidas, de los productos de nutrición y de protección vegetal. No está permitido. Debe incluirse el número de lote, la fecha de caducidad y el información sobre estabilidad, o sea, en qué condiciones se debe almacenar un producto. Eso es lo que hemos venido diciendo, pero lo recalcamos ahorita para que no se les olvide. Con respecto a la fabricación y envasado, debe realizarse únicamente en instalaciones autorizadas, o sea, todos los formuladores y fabricantes o mezcladores de productos para la protección vegetal tienen que tener sus instalaciones autorizadas. O sea, yo no puedo fabricar productos para uso de protección de cultivos en el garage de mi casa o en un parque. No, debe hacerse en instalaciones autorizadas. Se prohíbe el reenvasado por personas o empresas no autorizadas y en envases de alimentos, bebidas u otros. Y esto es obvio, ¿verdad? No podemos colocar en envases de alimentos o de bebidas un producto plaguicida porque se puede confundir y podemos envenenar y causar un gran problema. Garantizar que el tratamiento y disposición final de desechos de plaguicidas peligrosos sea la adecuada. O sea, tomar los pasos correctos, contactar a las empresas para hacer esto de manera correcta. No se debe disponer de los sobrantes y de los desechos de plaguicidas sin saber cómo se hace. Se debe evitar acumulación de plaguicidas obsoletos y de envases usados. Esto ya lo hemos estado comentando. ¿Cuál es la normativa de Guatemala? O sea, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, ¿cuál es esa normativa? Es el decreto 3698, Ley de Sanidad Vegetal y Animal. Ahí están detallado todo lo que tiene que ver con la normativa de Guatemala. Luego está el acuerdo 745-99, reglamento de la Ley de la Sanidad Vegetal y Animal. Esta es la ley y aquí está el reglamento, o sea, cómo se debe actuar, cómo se debe hacer uso de los productos. En el decreto 05-2010 está la Ley de Registro de Productos Agroquímicos. O sea que cuando hay una empresa que quiere hacer un registro, debe tomar en cuenta este decreto para dar todos los pasos correctos. También está el Acuerdo Gubernativo 343-2010, reglamento de la Ley de Productos de Agroquímicos. O sea que aquí está la ley y aquí está el procedimiento, cómo se debe hacer todo esos pasos. Luego está el RTCA, el Reglamento Técnico Centroamericano 6505-67 del 2018, con su primera revisión del 2021. Esta es la que hay que usar. O sea que si yo obtengo el RTCA 6505-67 del 2018, no voy a tener esos cambios que están en esa revisión del 2021. Esta es la que está vigente, la pueden bajar del internet metiéndose a la página del MAGA, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala. Ahí está disponible el PDF. Y esto está, este RTCA se refiere a los requisitos para la elaboración de etiquetas y de panfletos de productos para la nutrición para la protección vegetal. Además está la norma 3003-1987, requisitos para establecimientos de venta y o almacenamiento de productos agroquímicos. Por supuesto están las normas COGUANOR de la Comisión Guatemalteca de Normas con respecto a transporte, almacenamiento y triple lavado. Esta es una visión muy rápida
de todos los documentos legales que uno debe conocer y leer, tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque estamos, si usamos los productos agroquímicos, estamos obligados a conocer esos documentos. Y la segunda parte de la capacitación se refiere a darle una miradita rápida a los convenios de Rotterdam, Estocolmo y Basilea. ¿Qué son? ¿Qué es lo que hacen? Como se dan cuenta, la imagen tiene 3 engranajes. Los engranajes quiere decir que están relacionados, pero son separados. Deben funcionar independientemente cada uno de ellos, pero juntos forman un mecanismo. Por eso es que se usa este diseño. El convenio de Rotterdam, así rápidamente, tiene que ver con químicos peligrosos. El convenio de Estocolmo tiene que ver con contaminantes orgánicos permanentes o persistentes. Y el convenio de Basilea tiene que ver con residuos peligrosos. Entonces, para darles una idea, plaguicidas están en el convenio de Rotterdam. Sustancias, por ejemplo, todos los aceites que están en los transformadores de luz, de electricidad, están en el convenio de Estocolmo. Y el convenio de Basilea se refiere a todos los residuos peligrosos que van a pasar de un país a otro. Por ejemplo, si yo quisiera importar de un país de Centroamérica algún plástico para hacer un reproceso en Guatemala, tengo que atenerme a lo que establece el convenio de Basilea. Entonces, los 3 convenios juntos trabajan de manera integral y complementaria porque tocan temas que son diferentes, pero que al final lo que persiguen es evitar problemas en la salud y en el ambiente. El objetivo común, como ya lo acabo de mencionar, es proteger la salud humana y el ambiente, y la mayoría de las reuniones, que se llaman COPs, conferencias de las partes, son cubiertas por los 3 convenios. Entonces, cuando se reúnen todas las partes, todos los países para tratar un tema, por ejemplo, el convenio de Estocolmo, se hace una COP y ahí se discuten todos los temas. De hecho, acaba de haber una en el mes de mayo, las primeras 2 semanas de mayo, donde se realizaron las reuniones de los 3 convenios simultáneamente y se discutieron todos los temas que se requieren analizar para tomar decisiones que ayuden a nivel internacional. Muchos de los plaguicidas son atendidos por las 3 convenciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomando en cuenta una molécula, clorpirifos, el clorpirifos puede ser atendido en el convenio de Rotterdam de acuerdo a su toxicidad, pero en el convenio de Estocolmo porque puede ser una sustancia que puede quedarse presente en el ambiente si es que no está utilizada adecuadamente, pero en el convenio de Basilea se va a ver qué pasa con todos los residuos que están en los envases y que pueden afectar a otros países. Hablando un poquito, y ya para ir terminando, el convenio de Rotterdam. El convenio de Rotterdam, si ustedes se meten a la página y buscan convenio de Rotterdam, va a aparecer este logo, esta información. Se adoptó, perdón, a partir del 10 de septiembre de 1998, o sea que ya ahorita estaría cumpliendo 25 años. La vigencia fue a partir del 24 de febrero del 2004. Esto quiere decir que se planteó en este año y se empezó todos los análisis y empezó a funcionar como tal en el 2004. Tiene un total de partes o de países, son 163 las que son miembros. Guatemala, por decreto, el decreto 33 del 2009, adopta el convenio, o sea, nosotros somos parte del convenio de Rotterdam, y se llama Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Este es el nombre completo del convenio. ¿Quiénes están atrás del convenio? Pues está el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA,
Y está la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esa es la FAO. ¿Cuál es el objetivo? Promover la responsabilidad compartida. Tomemos nota, pues que estamos todos los países, las partes, obligados a enterarnos, a participar en esos esfuerzos conjuntos en la esfera del comercio internacional, o sea, cuando se comercia, se vende, se importa, se exporta esos productos que se conocen o se catalogan como químicos peligrosos. Pero esto tiene que estar demostrado científicamente que son productos químicos peligrosos. No porque a mí se me ocurrió, sino que porque hay un montón de estudios que amparan que los productos químicos son peligrosos. Y proteger la salud humana y el ambiente frente a posibles daños. O sea, todo es en prevención a que no haya problemas de salud y problemas en el ambiente. Contribuir a la utilización ecológicamente racional, o sea, que se usen, pero que se tome en cuenta que hay limitantes. Facilitar intercambio de información acerca de las características de los productos, o sea, que todas las partes están obligadas a contarle a las demás si encuentran algo que puede beneficiar o limitar el uso de los productos. Establecer un proceso nacional de adopción de decisiones sobre importación y exportación. Y esto debe compartirse con todos los países. ¿En dónde se aplica? En productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos. En formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas. ¿Quiénes son los responsables? Pues las partes, los países y autoridades nacionales designadas. En el caso de Guatemala es el MAG. Países u organizaciones regionales de integración económica que han ratificado, aceptado o aprobado el convenio. Son los principales puntos de contacto. El MAGA es el punto de contacto, el punto de comunicación con el convenio. Y la conferencia de las partes, o COP, que es esa reunión que yo mencioné, supervisa el funcionamiento del convenio y adopta decisiones. O sea que cada vez que se reúne la COP, se decide que una sustancia debe pasar a formar parte del listado de los productos que están restringidos. También existe el Comité de Examen de Productos Químicos, que se conoce internacionalmente como CRC, pero en español es el CEPQ. Es más fácil conocerlo como CRC. Todo el mundo, todos los que estamos metidos en el tema, hablamos del CRC. Y ahí estamos hablando de los técnicos que hacen todos los análisis. Y este es un órgano subsidiario de la COP, o sea, depende de la conferencia de las partes. Los miembros son expertos, se eligen de las diferentes regiones del planeta. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, nosotros tenemos un representante, uno de los técnicos, de los 37 técnicos a nivel internacional, que es de Guatemala actualmente. Se hace un examen de las notificaciones y de las propuestas de las partes, se recomiendan a la COP, o sea, estos técnicos le dicen a la COP, miren, es necesario que este producto se evalúe para colocarlo en el anexo 3, que es el listado, ya lo vamos a ver, es el listado de productos que tienen problemas o que hay necesidad de restringir. Y luego está la secretaría, que es la parte que maneja el convenio, obviamente, pues que lo hace funcionar, y esta está a cargo de la FAO y del PNUM. ¿Cuáles son las particularidades? Rápidamente, es un procedimiento de consentimiento fundamentado previo, o CFP, como lo conocemos. Entonces, este procedimiento es en donde se analiza, por eso dice consentimiento fundamentado previo, en donde se hace todo un análisis previo a tomar una decisión. Y este es un mecanismo para obtener y difundir, oficialmente decisiones de las partes. O sea, se debe tomar en cuenta a todas las partes. Se garantiza el cumplimiento de estas decisiones por las partes exportadoras. Hay un intercambio de información y ese intercambio de información es, como les decía, si nosotros en Guatemala descubrimos que hay algún problema o que hay algún efecto, estamos obligados, si somos parte del convenio, a notificar eso que encontramos. Obviamente debe ser científicamente demostrado. Y este es el listado, esta es una parte, por eso puse aquí parcial, una parte de ese listado. Y entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que está el aldrin, está el clorano, está el endosulfán, el paratión,
Y estos son plaguicidas, está el DDT, el forato, el triclorfón, perdón, y cada uno está colocado porque se hizo un estudio donde se demostró que es una sustancia muy peligrosa y es solo un uso restringido, muy bien establecido para cada uno de ellos. Y se debe informar y contarle a las partes cuando se va a hacer una exportación de un producto de estos. Tiene que estar enterado el gobierno que se va a hacer esa importación y asumir la responsabilidad de recibir el producto. Espero que esté claro esto porque es uno de los grandes temas que nosotros tratamos en la gremial. Además de el convenio de Estocolmo, este es un poquito menos complicado en el caso de los plaguicidas. Este es el símbolo, es anaranjado el color. La adopción fue el 22 de mayo del 2021, sin embargo, la vigencia del 17 de mayo del 2004. El total de países pertenecientes al convenio de Estocolmo son 184. La Unión Europea como tal es una de las partes representando a todos los países, a los 27 países. Guatemala es parte del convenio a partir del decreto 60 del 2007, o sea, ya desde el 2004 está vigente, pero Guatemala aceptó el convenio en el 2007. Se llama Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes o COP. Cuidado con esto porque se suele confundir esto, o sea, COP, contaminantes orgánicos persistentes, con COP de Conferencia de las Partes, significan dos cosas diferentes. ¿Quién es el responsable? Es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Entonces pensemos que aquí el punto focal en Guatemala es el MARN, no el MAGA, es el MARN. ¿Cuál es el objetivo? Proteger la salud humana y el ambiente de contaminantes orgánicos persistentes. Y aquí vuelvo a ponerlo de COP. El ámbito de aplicación son esas sustancias peligrosas como contaminantes orgánicos persistentes. ¿Quiénes son los responsables? Las partes de autoridades nacionales designadas, la Conferencia de las Partes, que también existe una COP para el Convenio de Estocolmo, donde se reúnen todos los miembros. Está el Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, o sea que es el equivalente del CRC del Convenio de Rotterdam, solo que aquí se conoce como POPRC. Nosotros lo conocemos como pop rock, así es como se le conoce internacionalmente, y es la secretaría, está manejada por el PNUMA, que es la que hace la función de la Secretaría del Convenio de Estocolmo. ¿Se acuerdan que en el caso del Convenio de Rotterdam, la secretaría está el PNUMA, pero también está la FAO? Y el Convenio de Estocolmo, pues tiene su listado, aquí hay una parte, y entonces en un anexo A, que es de eliminación, está el aldrin, el dicofol, el dieldrin, la endrina, el indano, el mirex, están en ese Convenio de Estocolmo. Y en el anexo B, donde hay restricción, está el DDT y el ácido perfluoroctanoico debería ser. Esto es un listado para que ustedes vean más o menos cómo se ve en el Convenio de Estocolmo. Se me había olvidado mencionar que ustedes se pueden meter a la página de los convenios y bajar el PDF correspondiente a qué es el convenio con sus actualizaciones y hacer todas las consultas que ustedes quieran. Los anexos, los procedimientos, cuándo son las reuniones, qué temas se tratan, toda la información que se publica, las noticias, no sé si ya mencioné, las futuras reuniones que van a haber, el seguimiento. Así es que esto es abierto para cualquiera. Y por último está el Convenio de Basilea, y con esto vamos a terminar. El Convenio de Basilea, el color distintivo es verde. El Convenio de Basilea, la adopción es del 22 de marzo de 1989, en vigencia desde el 5 de mayo de 1990. Hay un total de 188 partes. Guatemala lo acepta en el decreto 3-95, o sea, en 1995 lo estamos aceptando en Guatemala, 6 años después de que se adoptó. Se llama Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. O sea que si yo quiero exportar a Europa un producto
que no puede reciclarse en Guatemala o reprocesarse en Guatemala, lo tengo que mandar a un país que tenga la tecnología para hacerlo. Me debo acoger al Convenio de Basilea para poder hacer esa exportación. Y este lo ve el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, el PNUMA. Quiere decir que el punto focal en Guatemala es el mar. Y en el Convenio de Basilea lo que se pretende es proteger la salud humana y el ambiente frente a los efectos adversos que puedan resultar de la generación, movimientos transfronterizos y gestión de residuos peligrosos. Gestión quiere decir manejo, producción, todo lo que tiene que ver con esos residuos peligrosos. Pensemos, por ejemplo, una sal de mercurio es un residuo peligroso que si yo lo quiero trasladar o lo quiero mover, tengo que acogerme al Convenio de Basilea. El ámbito de aplicación es la generación, la eliminación, el tráfico y el movimiento transfronterizo de los residuos peligrosos. ¿Y quiénes son los responsables? Pues todas las partes, los países y las autoridades nacionales designadas, que se les conoce como AND, la conferencia de las partes. También el Convenio de Basilea tiene su COP, o sea, una convención en donde se juntan todos los países y se discuten los temas relacionados con el convenio. Está su secretaría y es el PNUMA el que desempeña la función de la Secretaría del Convenio de Basilea. Noten que es ambiente, ¿verdad? Aquí no tiene nada que ver la FAO. Los centros regionales de coordinación, o sea, por región, por Latinoamérica, por ejemplo, tenemos nuestro centro regional de coordinación. ¿Cuáles son algunos de los productos regulados? Pues las baterías usadas de ácido plomo, las lámparas fluorescentes, los transformadores y capacitores contaminados con PCBs, estos son los aceites, ¿verdad? Los bifeniles policlorados, esos aceites que están adentro de los transformadores, plaguicidas obsoletos, residuos químicos, por ejemplo, los residuos de mercurio o de halógenos o de alguna sustancia peligrosa, residuos eléctricos y o electrónicos por los metales pesados que están involucrados, cadmio y todo, cromo, níquel, todos esos que son peligrosos. O sea, baterías habría que tomarlas en cuenta. Aceites usados contaminados, o sea, aceites mecánicos, de mecanismos de motores que estén contaminados de alguna manera con metales pesados o algunas otras sustancias. Desechos biomédicos y bioinfecciosos. Yo no puedo exportar desechos biomédicos a otro país sin acogerme al Convenio de Basilea y otras sustancias. Eso es a grandes rasgos todo este mundo que tiene que ver con las normativas internacionales y los convenios para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo funciona esto y a qué nos tenemos que acoger. Quiero recordarles que el hecho de no saber que esto existe no quiere decir que nos afecte. Por lo tanto, estamos en la obligación de enterarnos que estos mecanismos existen y que tenemos que respetar las normativas y todas las decisiones que se toman, las leyes, por supuesto, y acogernos a toda esa información para respetar los convenios, las normativas y toda la utilización correcta y adecuada. Además, estamos en la obligación de compartir esta información con todas las personas con las que nos relacionamos. Así es que yo aquí me quedo. No sé si hay preguntas, si se necesita hacer alguna aclaración. Luis, por favor, nos comentás y procedemos entonces a hacer esa parte. Con muchísimo gusto. Me quedo pendiente de sus observaciones y sus preguntas. Muchas gracias, Cristian, por el tema que nos has traído en esta tarde. Fíjate que de momento no tenemos alguna pregunta. Si gustas abordar en algo o consideras que se les haga alguna pregunta a ellos, no sé, pero de momento no tenemos. Bueno, tal vez es importante reflexionar y ver si se conocían estos, por ejemplo, los convenios o el código de la FAO y el de la OMS con respecto a cómo deben utilizarse los productos de protección vegetal, porque es importante, ¿verdad? Las normativas que se conozcan, las leyes que tiene Guatemala con respecto al uso
al uso, comercialización, registro, comunicación, porque es importante conocer todo eso. Y como mencioné, ya que todos estamos involucrados en el tema, estamos obligados a conocer y a leer esos documentos. Así es que, por favor, procedan a descargar esos documentos y a leerlos, o los pueden consultar, pues si alguien tiene duda cómo se hace eso de descargar, pues ayudarlos a que se haga, porque estamos obligados a conocer esos documentos. Gracias, Cristian. Y sí tenemos una pregunta por acá y es de Mariela Palenque. Y déjame decirte que Mariela Palenque es estudiante que nos está acompañando en todo el diplomado desde el Ecuador. Ella pidió información sobre el diplomado y pues es una invitada dentro del grupo de estudiantes acá en Guatemala. Bolivia, perdón. Es de Bolivia y Mariela Palenque hace la siguiente consulta. Buenas noches. En cuanto al comercio internacional, ¿qué países son los mayores productores de agroquímicos? Ok, bueno, Bolivia. es una pregunta interesante. Y habría que diferenciar, porque al hablar de productos agroquímicos, estamos hablando de productos de nutrición vegetal que tienen que ver pues con fertilizantes, más que todo fertilizantes, enmiendas, y está la parte de protección vegetal. En otras palabras, pues todos los plaguicidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas y todos los que se forman ese grupo de plaguicidas. Resulta que en el caso de los fertilizantes, solo para entender un poco, pues sí hay países específicos. Creo que todos sabemos que tenemos problemas de suministro de algunos fertilizantes que vienen definitivamente de Rusia y de Ucrania. Estos dos países pues son grandes productores. ¿Por qué? Porque tienen grandes minas de minerales que se utilizan como fertilizantes. Sin embargo, pues existen otros países alrededor del mundo de donde se obtienen enmiendas y fertilizantes de minas también y que se purifican, que se empacan y que se comercializan. En el caso de los plaguicidas, pues sí, existen empresas en Europa, por ejemplo, países como Alemania, como Austria, como Inglaterra, o Gran Bretaña, son grandes productores de productos agroquímicos específicamente para la protección vegetal. Y también existen países asiáticos como India, por ejemplo, China, que son grandes proveedores porque tienen una industria muy desarrollada y han logrado ser muy eficientes. Y cuando digo eficientes es por cuestiones de costo y por cuestiones de instalaciones en el campo de la producción de productos agroquímicos para la salud de las plantas. Entonces, ellos son también grandes productores. Y existen algunos otros países pues que tienen algunas instalaciones en el caso de los productos agroquímicos para la protección vegetal. Ahora bien, pensemos que están también todos los productos orgánicos, que se conocen como orgánicos. De hecho, todos los plaguicidas son orgánicos, pero porque tienen que ver con la química del carbono. Pero cuando hablamos en este contexto de productos orgánicos, son aquellos que no están producidos en una industria con un proceso químico definido. Entonces, hablemos, por ejemplo, de extracción de aceites como aceite de clavo, que es un insecticida. Bueno, también alrededor del mundo existen diferentes países dependiendo de la capacidad industrial y de transformación que hacen o que producen estos aceites esenciales o algunos otros productos que pueden utilizarse para el tratamiento de las plantas. Y también vale la pena aclarar que hay fabricación local, pues, de fertilizantes orgánicos por proceso de compostaje, también se comercializan. En el caso de los bioplaguicidas o los microorganismos que se utilizan también para el desarrollo de la estructura del suelo, bueno, en Guatemala existen empresas que producen este tipo de productos, valga la redundancia, y los comercializan y son productos muy buenos y de muy buenos resultados. Bioestimulantes,
bioplaguicidas, sustancias de nutrición, también se producen. Entonces, en la América del Sur también existen estas instalaciones y entonces hay que ver específicamente por cada uno de los productos qué países son los que tienen, digamos, que las mayores producciones, pero también hay que revisar qué tipos de productos son los que comercializan. No sé si contesté la pregunta, tal vez nos podrías, si te la compliqué o te la contesté, por favor nos puedes informar o si necesitas más información. Y gracias por escribirnos desde por allá. Gracias, Cristian. Gracias, Mariela, también por estar ahí con nosotros, acompañándonos. Y saludos a Bolivia. De momento, no hay más Veo consultas, que Cristian. sí, veo que hay alguien más puso un comentario. Ah, sí, es Mariela la que está agradeciendo la respuesta. Ok. Bueno, para todos los estudiantes que están conectados desde Guatemala, puedo pasarles un examen, puedo preguntarles. Acuérdense que fui catedrático universitario por 20 años y me gusta preguntar. Aprovechen a preguntar si tienen alguna duda o si necesitan más información o si quieren, pues como siempre, pues pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico. Ahorita se los pongo. Aquí aparece el correo de Luis, así es que pregúntenle a Luis, él va a contestar. No, lo que hace es preguntarme a mí, yo le digo cómo y él contesta. No, son mentiras. Contestamos como equipo y tratamos de compartir con ustedes las respuestas y todas las dudas que tienen. Con mucho gusto. Voy a colocar el correo del ingeniero Cristian Rossi en el chat general. Se acaban de activar todos los permisos para que también puedan ustedes pues, tener alguna respuesta. El correo del ingeniero Cristian Rossi es crossi.gremiagro@industriauat.com. Listo. Por favor, Pues, con toda la confianza, si es con respecto a este tema o algún otro tema de los que yo haya compartido con ustedes o que se les ocurre, pues con mucho gusto también, ¿verdad? Apoyamos y trabajamos, como mencioné, en un equipo muy fuerte con Luis y con Estefanía para poderlos apoyar y poder contestar todas sus dudas. hay Y, una pregunta, perdón, Cristian, muy buena sí, también, de dale. Marco Chavaca. ¿Qué sanciones legales existen para las organizaciones que no se apeguen a estos convenios en el momento de exportación? Creo que la pregunta hay que reorganizarla. Marco Antonio. Primero, bueno, gracias por la pregunta, pues una pregunta interesante. Dice, ¿qué sanciones legales existen para las organizaciones que no se apeguen? Y luego dice, a estos convenios en el momento de exportación. Yo quisiera aclararte que en las leyes de Guatemala, por eso existe la ley y está su reglamento. Ahí se establece en la ley los procedimientos y también las sanciones en los reglamentos, las sanciones que se aplican por no cumplimiento de algún, por ejemplo, está mal etiquetado un producto o algún problema que haya, ahí están las sanciones. En el caso de los convenios, en el caso de los convenios de Rotterdam, de Estocolmo y de Basilea, te voy a hablar del convenio de Rotterdam. El convenio de Rotterdam es un convenio voluntario, o sea, Guatemala es parte del convenio porque decidió pertenecer al convenio. Si decidimos y ratificamos el convenio, quiere decir que estamos de acuerdo con lo que el convenio establece. Y entonces el convenio recomienda y sugiere procedimientos, pero no castiga. Lo que sí pasa es que en el momento en que se falta a una de las requerimientos del convenio,
Entonces hay un diálogo y hay una confrontación a nivel internacional. Una parte, o sea, un país que va a recibir un producto, digamos, Guatemala va a recibir un producto de China y ese producto de China no está cumpliendo con el convenio, puede en algún momento abocarse a un mecanismo que se llama OMC, y esa es la Organización Mundial del Comercio, puede hacer una denuncia y entonces OMC interviene para aclarar. Y el gobierno está obligado a responder porque es parte del convenio. O sea que no es que van a venir a imponernos el convenio alguna medida, pero sí la OMC puede poner una multa o puede aceptar una demanda de un país y ahí ya se abre un proceso legal internacional. Entonces, lo más lógico es que se respete y que se exija. O sea, tanto la persona, los países, las partes que van a exportar deben respetar las normativas de los convenios, pero los países que van a importar deben exigir que se cumpla con esas normativas. Porque si no se está faltando a un convenio internacional que puede, como ya dije en algún momento, ser sujeto a una demanda en la OMC. Y eso ya es a nivel de gobierno. No sé si está claro, Marco Antonio. Vamos a esperar la confirmación de Marco Antonio, pero sí está bastante interesante la respuesta. Bueno, no hay más preguntas, Cristian. Vamos a ver, aquí entró ahorita Ya nos una. contestó. Sí, Genial. sí, sí. Gracias por la Tenemos. pregunta, Marco Antonio. De todas Entonces, maneras, dale, perdón dale, Luis, dale, perdón que te dale. interrumpa. De todas No tengas maneras, pena. como ya mencioné, ustedes pueden ir a la página del convenio de Rotterdam. Yo les sugiero que entren a la página en la versión en inglés y cambiar el idioma ya que están en la página. Entonces, entrar como Rotterdam Convention o Basel Convention, perdón, y Stockholm Convention, y ahí entren y busquen la información. Los tres están en el mismo website. Y ahí pueden ustedes encontrar cada uno de los convenios en donde están todos los documentos que se pueden bajar. El convenio en sí, se puede bajar el PDF actualizado. Y en el idioma, en español, en inglés, está pues en todos los idiomas oficiales, los 6 idiomas oficiales de los convenios. En el caso de las leyes de Guatemala y de las normativas, el RTCA, por ejemplo, todos se pueden buscar con los números que vimos, se pueden buscar en la página web, se pueden buscar en el MAGA, pues en las páginas web, y entonces ustedes pueden bajar esas leyes. Yo no diría ustedes pueden, yo diría ustedes deberían bajar esas leyes y tenerlas a la mano. No sé si en alguna de las clases o de los cursos que toman se hace un análisis de estas leyes, pero por favor, ténganlas a mano y no solo ténganlas a mano, sino que léanlas, porque nos afectan y nos ayudan, también nos dan luz. Así es que esa sería mi recomendación, Luis. No sé si hay algo más. Y si no, cerramos la capacitación. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias por la ponencia de esta tarde. Agradecemos a todos los presentes, e invitándolos el próximo jueves, siempre con el ingeniero Rossi, en esta oportunidad con el tema sobre límites máximos de residuos. El Okay. correo enviado de forma masiva va el enlace para el próximo jueves. Es un recordatorio, por favor, para todos y que también lo compartan. ¿Quieres decir algo, Cristian? No, ¿No? solo agradecerle su atención, el interés y que le cuenten a los demás pues que estos temas son importantes. La súplica de parte de la gremial que por favor compartan esta información y que ayuden a la gente que no tiene acceso a esta información. Ustedes como estudiantes eh, pues tienen esa labor de compartir esta información con las personas con las que ustedes pues, se vayan a relacionar, con sus compañeros que no participaron, consultar en sus clases, en sus cursos a los catedráticos para que los catedráticos también se motiven a aprender un poco más de estos temas. Así es que es un trabajo importante
porque lo que nos interesa es que todos sepamos cómo se deben usar los productos agroquímicos correctamente, eficientemente, adecuadamente y además para que sea eficiente el uso en respecto a costos y a no causar problemas al ambiente. Así es que de mi parte, muchas gracias en nombre de la gremial, de todos los que no aparecen, que son parte del equipo de la gremial que no aparecen con nosotros. Muchas gracias por su atención y por utilizar esta información. Y sigan adelante, por favor, sigan participando. Feliz tarde a todos. Gracias, Cristian.